Grabar, sí. Ahí está. Ahí. Mm, Ahí estamos. Ahí se ven bien, ¿no? Ahí las pasé. Ujú. ¿Se ve perfecto? Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar entonces, como decía Carlos, Perdón, Pau, Sí, perdón que te interrumpa, porque no pasó la diapositiva. Tendrías que poner iniciar. algo así, sí, iniciar presentación y recién ahí se van a... Ahora sí, Pero ahí se pasó, por ejemplo, ¿o no? ¿O sí, quedó se estático? pasó, pero se ve todo lo de alrededor. A Fíjate ver. si pones iniciar presentación. Mm, mm. Inicio de presentación especial. Ahí, pero ¿qué se te ve? ¿La corro esto? ¿Eso lo ven ustedes? Fíjate si podés pasar. A ver, pasá a la otra, a la próxima. Ahí, Porque ahí quedó ahí ya lo pasé. ahí quedó en etimología la palabra antropología. Fíjate si podés pasar a la otra. A ver. No sé por qué tiene como un delay de lo que ustedes ven con lo que yo veo. Si no, lo que puedo hacer es, Porque quedó ahí, no pasó. Quedó en esa si no, placa. ahí lo ven bien, ahí, Ahí está la ahí, primera. Ahí está ahí la lo ven primera. así. A Bueno, lo ver, dejo así. pero pasá la Y segunda la para ver si segunda, va corriendo. Ahí va, pasá la ahí otra. sí, Ahí sí, está, ahí está, ahí está, ahí listo. estamos. Listo. Bueno, entonces lo dejamos así mejor, por las dudas. Bueno, hoy vamos a tratar este tema que decía Carlos, del ser personal y derecho, que ya en la clase pasada habíamos adelantado algo, en el sentido de que estos son los dos pilares fundamentales de nuestra materia, ¿no? Tanto el ser personal como el derecho. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es justamente de enlazar estas dos cuestiones, tanto el ser personal, el ser humano, como hombres y mujeres, y el derecho. Justamente, digamos, desde que existe el pensamiento crítico, del cual hablamos, el ser humano siempre fue objeto de especulación, porque nos preguntamos siempre, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia o quiénes somos? Y justamente de esa reflexión filosófica que realizamos sobre el propio ser personal, surge esta disciplina que es la antropología. La etimología de la palabra es esta que vemos acá mismo. eh, Antropo significa ser humano y logos es estudio o discurso, es decir, vendría a ser el estudio del ser humano, de la especie humana, ¿no? Como parte de la sociedad, digamos, desde la evolución humana a las relaciones con otros seres personales, lo que vendría a ser la cultura, modo de vida, estructuras sociales y demás. Dentro de la antropología podemos mencionar tanto la antropología filosófica como la científica, ¿bien? De la antropología filosófica, bueno, podemos decir justamente esto, lo que hace es estudiar en forma global al ser humano, va a estudiar la identidad del ser frente a otros sujetos y va a tratar de definir cuáles son los rasgos fundamentales y esenciales del ser humano. El método que va a usar es justamente el reflexivo, va a utilizar todos los datos que son proporcionados por las ciencias sociales. Y se dice, digamos, que la antropología filosófica surge como una subdisciplina que es interna de la filosofía y que se va a tratar de responder, digamos, a la pregunta, bueno, ¿qué es el ser humano? Y justamente este nivel de autoconciencia que estamos tomando al realizarnos este interrogante es por el que podemos decir esto que dice la Filmina, que la antropología filosófica es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia. ¿Bien? En tanto que la antropología científica, todas las teorías y afirmaciones provienen de los datos que son recogidos mediante la observación y se va a ocupar justamente de esto, de la dimensión biológica del ser humano y la dimensión cultural. Vamos a empezar con este gran interrogante, ¿no? ¿Cómo surge el ser humano? Y para dar respuesta a esta pregunta, podemos decir que hay dos teorías. Una es la teoría evolutiva y la otra es la teoría de la creación. Y a grandes rasgos, muy grandes, podemos decir que, bueno, justamente la teoría evolutiva sostiene que el ser humano, el ser personal, es, digamos, aquel que llegó a la Tierra luego de un largo proceso de evolución, y que la teoría de la creación lo que sostiene es que en realidad es un producto
de la creación de Dios. ¿Bien? Son dos teorías que son muy distintas y diversas entre sí, pero que podemos llegar a dos afirmaciones que estas dos teorías, que son tan distintas, tienen en común. Por un lado, lo que podemos decir es que la llegada de la especie humana a la Tierra tuvo el significado final de una conclusión. Es decir, tanto si lo consideramos que es producto de la evolución o tanto si lo consideramos que es producto de Dios, el ser humano llega después, ¿no? Llega después de la creación de los mares, llega después de la creación de los astros, de la tierra, de los campos, llega después. Es un sentido final, de conclusión. Con él hay una conclusión de esta creación que es la Tierra. ¿Bien? Pero lo más importante es esta modificación cualitativa. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando el ser humano llega a la Tierra, no solamente hay una modificación cuantitativa, en el sentido de que hay un ser vivo más en esta Tierra, sino que hay una modificación cualitativa. ¿Qué significa? Que el ser humano cuando llega, llega con la libertad, ¿bien? Cada uno de nosotros tenemos libertad que nos hace propios y que es una de nuestras características principales como seres personales, y que justamente el mundo, antes de la llegada del hombre, estaba regido por el curso de las leyes causales, ¿bien? Era un mundo que podríamos decir que, como decía el doctor Negri, sin novedad. Nosotros sabíamos que al existir las mismas condiciones se iba a reiterar el mismo fenómeno, de manera idéntica, y por eso íbamos a poder predecir todo el tiempo el comportamiento de la realidad. Pero cuando llega el ser humano, llega la libertad y con él la imprevisibilidad, porque no vamos a saber cómo puede reaccionar el ser humano. Cada ser humano puede reaccionar de una manera distinta. Entonces, justamente como el ser humano está dotado de esta libertad, también está dotado de razón, ¿bien? No es un simple objeto de la naturaleza, sino que es consecuencia de aquello que él hace de sí mismo, ¿bien? Entonces, junto con estas leyes causales que nos rigen a todos, llega con el ser humano nuevas legalidades, ¿bien? No solamente vamos a estar las leyes causales, sino que hay nuevas legalidades que se producen con la llegada del hombre y con la llegada de la libertad. Y así vamos a iniciar en el universo de la cultura. ¿Qué es cultura? Es justamente esto, es la modificación de la naturaleza para el beneficio del ser humano. La naturaleza, piensen, es todo aquello que estaba antes de la llegada del ser personal. Y el ser humano lo que fue haciendo fue modificando esa naturaleza para conveniencia propia. Por eso podemos decir y entender, digamos, a la cultura como consecuencia de la facultad de razonar, ¿no? Este pensamiento. ¿Por qué? Bueno, digamos que la libertad, esta que cada uno está dotado, está íntimamente conectada con nuestra facultad de raciocinio. El ser humano, para poder abandonar, digamos, esta condición natural de animal que tenemos cada uno de nosotros, se tiene que acostumbrar a someterse a los preceptos de la razón. Y por eso es que decimos que la cultura es este aporte inteligente que realiza el ser personal a la humanidad. De ahí surge que podamos decir que la cultura es también una identidad colectiva, ¿bien? Porque cada contribución que realiza cada ser humano al conocimiento y a la utilización de las mismas, cada producto cultural que va generando, es cultura. Por ejemplo, cada obra de arte es una creación cultural, cada libro, cada poema, las tradiciones que ostentamos, ¿bien? Y eso hace a la identidad colectiva y hace a la cultura. Como así hace también la cultura, considerada como una herencia social, ¿bien? Nosotros tenemos en cuenta que la cultura es, digamos, como una carga, por así decirlo, de una sabiduría que tenemos los individuos que vivimos actualmente y que recibimos de nuestros antepasados, y que nosotros mismos le vamos a heredar a los que nos sigan, ¿no? A nuestros descendientes. Por eso justamente es la herencia social que nosotros la utilizamos, la revivimos y la modificamos. Y todo eso es cultura. ¿Bien? Entonces, como para resumir, la cultura entonces es todo aquello que
la humanidad, el ser humano, el ser personal, va a modificar de la naturaleza para su beneficio. Y el hecho de que el hombre haya ido evolucionando históricamente ha vuelto más y más compleja a la cultura. Inclusive el doctor Negri, cuando daba sus clases, nos explicaba que no existe lugar ni cosa en la Tierra que no haya sido modificada por el hombre, ¿bien? Que la libertad del ser humano no se haya posado sobre ella y la haya modificado. Y por eso siempre citaba a Annalena Roxlo y decía que hasta la luna se ha transformado por obra de los poetas y de los enamorados. O sea, ni siquiera la luna es un producto netamente natural, sino que es una obra cultural. Eh, espérenme, acá. Bueno, esto, que existe una cantidad infinita de manifestaciones culturales, claramente, y que cada aporte que se realiza forma parte de la cultura. Ahora vamos a pasar al siguiente gran interrogante. ¿El ser personal, qué consideramos? ¿Es un producto natural, es natural o es un producto cultural? Bueno, para esto podemos decir que existen dos dimensiones, una es la dimensión fisiológica y otra es la dimensión cultural propia del ser humano. La dimensión natural es nuestra determinación biológica, ¿no? Es la genética con la cual nosotros venimos al mundo. Y la dimensión cultural es justamente todo aquello que nosotros vamos adquiriendo culturalmente, sea desde hábitos, formas de vida, aprendizajes sociales que tenemos, conocimientos y demás, eso forma parte de nuestra dimensión cultural. Y esa dimensión cultural surge a través del encuentro con el otro, ¿bien? El ser humano, que lo vamos a ver más adelante y en las clases siguientes, se hace en el encuentro con los demás, a través del uso de su libertad. Por eso la libertad es tan importante, nos va a permitir salir al encuentro con el otro y eso nos va a permitir hacernos cada vez más seres humanos. También lo vamos a ver más adelante, que no solamente nos hacemos en el encuentro, sino también en el desencuentro. Muchas veces puede ser que nosotros llamemos al otro y no tengamos una respuesta con respecto a él, y eso también nos hace seres humanos. Entonces, nosotros tenemos esta libertad de poder elegir si podemos vivir en apertura hacia el otro o de cerrarnos en nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que es un ser haciéndose en el encuentro con el otro y que esta libertad nos va a permitir vivir en apertura o cerrarnos. Ahora, ya hablamos del ser personal y ahora nos vamos a centrar en el derecho. Y nos vamos a preguntar si el derecho es un producto cultural o natural. Y ya con la definición que dijimos, digamos, de cultura, ustedes ya se pueden ir dando cuenta que en realidad el derecho claramente es un producto cultural porque es creado para la persona del hombre. Y lo que trata de hacer el derecho es justamente ordenar esa libertad. La libertad es una gran característica que tiene el hombre, pero también es necesaria ordenarla por el hecho de que vivimos en sociedad. ¿Bien? Justamente vamos a pasar. Esto ya lo dijimos, vamos a pasar acá. Lo que les quiero decir es esto, que el derecho es una manifestación justamente de la cultura del pueblo. Como nosotros, el ser humano siempre ha buscado organizarse socialmente para justamente tratar de encontrar un orden a esta libertad que tiene cada uno de los seres humanos, inventó distintos instrumentos que fueron regulando, digamos, el orden colectivo, y para eso utilizó, por ejemplo, normas religiosas, éticas, morales, que junto con el derecho fueron disciplinando, digamos, las relaciones de convivencia con otros seres. Entonces, en esta diapositiva, lo que vemos es como el derecho es visto como una obra cultural y algunas características propias de él, ¿no? Decimos nosotros que el derecho es parte de la tradición, ¿no? Por ejemplo, cuando se dan motivos, o sea, días de asueto por motivos religiosos, son justamente tradiciones hechas ley, ¿bien? Entonces ahí vemos cómo la tradición forma parte del derecho. O por ejemplo la costumbre social,
cuando aquellos actos que son repetidos constantemente y aceptados por toda la comunidad, con el paso del tiempo se transforman en obligatorios y se transforman en una fuente del derecho. El derecho también es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados. En este caso, tenemos que pensar en la doctrina, en la jurisprudencia, en las sentencias. Son parte de nuestra vida cultural de un país, porque justamente lo que hacen es reglamentar la convivencia social. El derecho como obra cultural también es literatura, dice. Bueno, porque justamente las leyes, los tratados, van a distinguir una época. Pensemos en el Código de Hammurabi, que es más conocido en sí mismo que el contexto histórico en el cual fue desarrollado. ¿Bien? Es una obra literaria en sí misma. Dice también, es cultura cívica y la educación jurídica de un pueblo. Bueno, justamente es porque se trata del respeto y el fomento de los valores jurídicos, es ese respeto a la ley y a las instituciones que son parte de nuestra propia educación. Y el derecho también como producto cultural tiene sus lenguajes, sus modas, sus mitos. Pensemos obviamente en el lenguaje jurídico, que tenemos nuestras propias formas de referirnos a distintas situaciones, inclusive utilizamos palabras que significan algo completamente distinto en el ámbito jurídico que en el ámbito cotidiano, eh, de la vida cotidiana que va por fuera de la esfera jurídica. Entonces, el derecho es justamente un producto cultural creado por y para las personas que... acá. Entonces decíamos que el derecho es un producto cultural pensado por y para las personas, para el crecimiento y para ordenar esta libertad. ¿Bien? Pero el derecho, como es esta construcción cultural, tenemos que entenderlo como producto de una realidad. Que va a ser aplicado en un momento y en un lugar determinado. ¿Bien? Es un elemento esencial de nuestra cultura y por eso va a evolucionar y se va a transformar a la par de la comunidad. Porque siempre lo que va a tratar de hacer es de responder a las necesidades e intereses de esa comunidad. Nunca vamos a poder pensar el derecho fuera de la cultura o una cultura sin derecho. ¿Bien? Ahora bien, entender el derecho, dice, es una experiencia mucho más compleja. Y sí se lo es, porque en realidad los estudios sobre el derecho no solamente van a estar circunscritos, digamos, a categorías jurídicas, eso lo sabemos, lo saben ustedes que ya están avanzados en la carrera, y no solamente nos referimos a una categoría jurídica cuando estudiamos el derecho, sino que tenemos que dominar el lenguaje propio del derecho, saber la cantidad de relaciones que se dan dentro del derecho y con otras disciplinas que también van digamos, a aplicarse y a leer la realidad eh, de la sociedad, que se dan en un lugar y en un momento determinado. ¿Bien? El derecho siempre, como dice ahí, está inserto en esta cultura en un tiempo y lugar determinado. Por ejemplo, en el caso de América Latina. El caso de América Latina, como, bueno, justamente fue conquistada, ¿no?, por los europeos, lo que sucedió fue que vio desaparecer todas las instituciones y legislaciones que eran autóctonas y fueron, bueno, avasalladas por la violencia y por la evangelización militar, evangelización católica, perdón. Lo que hizo fue imponerse justamente la forma de gobierno y el derecho de los conquistadores y se fueron adaptando a las nuevas tierras. Así como ustedes lo deben haber visto en una de las primeras materias que se da en la carrera, a través de las leyes de Indias, que fue esta fusión legislativa que reflejó, digamos, cuáles fueron las leyes e instituciones de la América que después fue independiente. Entonces, si nosotros abordamos el derecho como forma cultural, nos va a permitir comprender, digamos, que la esfera jurídica está en relación con las realidades sociales sobre las que recae e incluso produce, ¿bien? Incluso decimos que es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender estos puentes que comuniquen con otras disciplinas y que ayuden a comprender justamente el contexto y el proceso en el cual se originó el derecho, más allá de la legalidad positiva, más allá de la norma, ¿bien? Es importante pensar esto, el derecho en contexto, ¿bien?
no solamente tenemos que pensar en este estudio jurídico netamente normativo, sino investigar y entender cada vez más en la realidad en la cual opera el derecho. Por eso decimos que el derecho es esto, esta construcción cultural que no tiene que perder de vista la densidad de las relaciones sociales y la complejidad que se da dentro de la sociedad de las relaciones de poder. Y más aún en el país, en el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo contemporáneo que está atravesado por la globalización y que no podemos dejar de tener en cuenta estas circunstancias para poder entenderlo. Ahora bien, todo esto que venimos diciendo va a controvertir esta idea tradicional, hegemónica o convencional que tenemos del derecho, ¿bien? Que entiende al derecho como este sistema que es cerrado de normas y que deja de lado o abandona, digamos, elementos externos a él. Esta tradición hegemónica no es que sea equivocada o falsa, sino que es un reduccionismo, digamos, porque va a dejar justamente por fuera, el análisis de esta realidad social y de las relaciones sociales, que es este principio básico para poder entender al derecho. Ahora bien, esta modificación, ¿no?, de la que venimos hablando, que se da de la naturaleza y que es parte de la cultura, digamos, que es la cultura, podemos decir, ¿es para bien o para mal? Y bueno, más allá, ¿no?, de la complejidad de poder definir el término bien o mal, para hacer una aproximación únicamente, podemos decir esto, que bueno es todo aquello que, digamos, que ayuda a la realización del ser humano, que lo humaniza, y malo sería aquello que lo lastima, o mata, que lo deshumaniza, digamos. Pero la cultura en sí no es ni buena ni mala, ¿bien? Sino que lo que se produce es la percepción de un producto cultural que puede variar con el tiempo. No sé si recuerdan la clase pasada que Carlos nos estuvo hablando sobre esto, sobre el tema de la percepción de un producto cultural, cuando nos habló del tema de la esclavitud, en el sentido de que no fue la condición del hombre era la misma cuando era aceptada la esclavitud, sino que lo que se modificó fue justamente la percepción que tenía el hombre sobre la esclavitud. Pensemos que inclusive hoy, actualmente, hay algunas comunidades que poseen ciertos factores culturales que a nosotros nos resultan completamente deplorables, como por ejemplo la situación de la mujer en el mundo islámico, o la ablación de los adolescentes en África. O sea, hay un montón de situaciones que actualmente se da y que somos ciertas comunidades que nos parecen justamente deplorables, pero es la percepción que tenemos de un producto cultural. Y que esta percepción puede ir variando, ¿bien?, con el transcurso del tiempo. Por eso es muy importante el pensamiento crítico que hagamos sobre los productos culturales. Y justamente para poder entender más sobre esto, si un producto cultural es bueno o si un producto cultural es malo, tenemos que hablar de la ambigüedad de los valores. Porque si nosotros hiciéramos dos columnas, ¿no?, para poder entender o para poder clasificar, digamos, el resultado de cada actividad cultural, a ver si la podemos considerar como buena o mala, una tercera columna sería esta, la ambigüedad de los valores. Es decir, son creaciones culturales que no se puede definir la ubicación por sí mismas, según sean buenas o malas. ¿Por qué? Porque depende del uso que se les dé. Puede estar en una o en otra. Ejemplo que nos daba siempre el doctor y que es muy claro para ver, el bisturí. El bisturí le puede servir a un médico para poder operar y salvarle la vida a alguien, o también puede ser utilizado como un arma para poder matar o para poder hacer daño a otro sujeto. O inclusive el automóvil, que nos puede servir para desplazarnos, pero que también eh, puede ser también utilizado como un arma, o que justamente lo que produce es una de las primeras causales de muerte en nuestro país. Entonces, ambiguo es algo que justamente puede ser interpretado en más de un sentido, y por eso es que lo colocaríamos a bueno, malo y ambigüedad de valores en relación a los productos culturales. Y por eso nos tendríamos que preguntar, ¿no?, al derecho, ¿en qué lugar de la tabla
lo podríamos llegar a colocar. ¿Es bueno? ¿Es malo? Si nosotros pensamos inclusive en nuestra carrera, hemos visto muchas teorías que tienen una mirada negativa del derecho. Por ejemplo, la teoría marxista, ¿no? Que explica que el derecho es justamente esta estructura que es el manejo de la clase social de la más poderosa a la más débil, que es un instrumento de opresión, ¿bien? Miren la carga negativa que se le está dando al derecho. O por ejemplo, en el caso de Kelsen, que lo proponía el derecho, digamos, como un orden completamente coactivo, que está construido por estas normas que tienen el deber ser, y que si no se cumple con ese deber ser hay una sanción, que por lo tanto la coacción era el elemento fundamental del derecho. Y justamente nosotros en nuestra materia lo que vamos a ver es que la coacción ni siquiera es un elemento propio del derecho, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos desórdenes sociales, pero la coacción no es un elemento del derecho y ya lo vamos a ver. Entonces vemos como esto, ¿no? Como a través de distintas teorías se ve al derecho como una creación cultural completamente negativa, se lo ve como un orden de poder y no como un orden de respeto, que es el cual nosotros vamos a ponderar, digamos, en este curso, y vamos a buscar enaltecer justamente los significados positivos del derecho. Vamos a tratar de recuperar todos los rasgos que son universales y permanentes del derecho, buscando justamente la finalidad sobre la que se construye el mismo. Entonces, ¿para qué, no? ¿O por qué el ser humano crea el derecho? Bueno, en realidad, el derecho, ya lo venimos diciendo, al ser seres personales que nos caracterizamos justamente por nuestra sociabilidad, también nos caracterizamos justamente por la conflictividad y por el hecho de que en esta libertad que cada uno posee, ¿no? Tenemos libertad y somos imprevisibles. Entonces, como estos seres sociales que vivimos en una sociedad, no podemos prescindir del otro, pero tampoco podemos renunciar a la satisfacción de nuestros intereses, y por eso es que el derecho fue creado, para que el ser humano pueda encauzar esta libertad que cada uno posee, ¿bien? Obviamente, a través de la libertad, el hombre puede actuar bien o puede actuar mal, y el derecho nos sirve justamente para esto, para tratar de encauzar esta libertad del hombre. Y justamente nuestra función como abogados es resolver los conflictos de intereses que se pueden llegar a dar dentro de la sociedad. Entonces, el derecho lo que va a intentar es de apoyarse sobre estas dos categorías, que es la ética y el diálogo. La ética es justamente la capacidad que nosotros tenemos de poder asumir valores que le dan sentido a nuestra existencia y que nos permiten ser los seres personales que somos. La ética siempre va a reflexionar sobre aquello que está bien o está mal, y justamente en nuestro día a día nosotros nos vamos ajustando, ¿no?, a ciertas normas que nos van a guiar y que van a orientar toda nuestra conducta. Nos va a permitir identificar y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El diálogo, por su lado, es el que nos permite justamente abrirnos hacia el otro, y esta llamada y respuesta del otro. Quizás ahora suena raro como lo estamos diciendo, pero ya vamos a ver que en el diálogo es justamente a través de él donde se da el encuentro con el otro y donde se da la construcción del ser personal. ¿Bien? Entonces justamente esto, la dimensión ética es la que va a revelar los significados humanos y la que nos va a permitir ser verdaderamente hombres y mujeres. Y esta apertura justamente no es solamente la conciencia individual, sino que es el hecho de ser un ser abierto, porque somos seres inconclusos sin el otro. ¿Bien? Por eso decimos, y bueno, el doctor Negri siempre hacía tanto hincapié a que nuestra existencia está ligada a los demás. Ninguna dimensión humana va a ser posible si no hay con quien compartirla, decía el doctor. Entonces, como para resumir, ¿no?, la ética justamente es una intelección y realización de valores, de estos valores de la humanidad que nos van a llevar al encuentro con el otro, y estos dos aspectos son correlativos unos de otros.
sobre esa base de ese ligamen vamos a construir, se construye el derecho. Entonces, podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Que el derecho es un orden social de respeto, ¿bien? Es de respeto, no de poder, que va a facilitar el diálogo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nos estamos alejando de este aspecto negativo que nos han enseñado a través de distintas teorías a lo largo de la carrera y que hemos leído tanto, y vamos, digamos, a ver que el derecho contribuye justamente a la protección y a la promoción de la libertad para la realización de la dignidad humana. ¿Bien? El derecho va a ser esto, un esfuerzo constante para acercar el ser al deber ser y para reencauzar justamente el principio de la libertad en dirección a la realización efectiva de uno de los valores más supremos, que es la justicia. También vamos a tener una clase específica sobre la justicia y vamos a entender un poco más este concepto. Y lo que nos queda como abierto, que es una de las primeras clases y que ya después lo vamos a responder todos juntos, es si el ser humano consiguió justamente lo que buscaba al crear el derecho o si todavía es un proyecto. eh, y bueno, ya juntos lo vamos a ir descifrando a lo largo de las clases y todos estos conceptos que vimos recién y que están digamos que los presentamos como cátedra, los vamos a ir desmembrando y entendiendo juntos y se van a ir dando cuenta cómo es esta visión del derecho que nos resulta, ¿no? Tan importante hacer llegar a todos ustedes. Así que, Carlos, no sé si ahí me escucha. Ah, sí, pero tengo el micrófono. No sé si querés que lo deje ahí o lo saque. Ahí estamos. No sé si tenés posibilidad, porque Sí, no lo hice, de compartir sí, esto. Esto lo podríamos dejar. De compartir el texto que yo agregué al curso, que está sí. con Dejo de los otros compartir y más. ahora lo abro. Fíjate si lo Dale. podés ver. Decime cuál, Carlos, ¿cuál querés que Es el comparta? último que dice La breve comentario conceptual. breve preguntario. Ahí lo. Sí, fíjate si lo podés subir. Muy bien. Ya lo comparto. Ahí te paso. Muy bien. Ahí estamos. Yo lo puedo agrandar. Sí, lo podría agrandar. No. Yo te lo abro si querés. Ah, sí. Ahí va. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Bien, ahí estamos viendo entonces preguntario. ¿Por qué primero, ¿por qué la expresión preguntario? Es una expresión debida a Héctor. En los comienzos del curso, en los primeros desarrollos del curso, allá hace tiempo, teníamos como una especie de guía o programa o esquema de clases que él llamaba preguntario, porque la mayoría de lo que se estaba contando aparecía formulado como pregunta. Son fundamentalmente preguntas, ¿no? La indagación, como sabemos, la indagación filosófica es esencialmente el preguntarse más que el afirmar algo. Y entonces, por eso eh, yo tomé uno de los primeros esquemas de clases, pero presentado como preguntario breve, porque sería como una especie de síntesis de algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, puntualizar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, por eso conceptual, para tratar de retener, fijar y repasar varios de los conceptos que estuvimos contando.
Entonces vamos a ir haciendo eso, vamos a ir viendo las preguntas y problematizando algunos de los temas que recién acaba de definir Paula. Em, a- Sería como algo previo a lo que contamos hoy. La primera pregunta dice, pero que además está ligado con esto de ser personal y derecho, pero los enlazamos y repasamos la idea. ¿Sobre qué trata la filosofía del derecho? Lo dijimos en su momento, la filosofía del derecho intenta o indaga sobre la esencia del fenómeno jurídico, más allá de tratar de llegar a esa esencia a partir de las formas de manifestación del derecho. Esta era una idea de la que partimos, primaria o básica. Las segundas magnitudes, hombre y derecho, tienen la misma importancia. Es que intuitivamente uno dice, no, no pueden tener la misma importancia, seguramente el hombre tenga más importancia que el derecho. De ahí vienen muchas expresiones latinas o muchos aforismos. Por ejemplo, el que dice que el derecho existe a causa o a consecuencia del hombre. Sin embargo, yo diría que esto no lo voy a todavía tocar con un poco más de detalle. A veces aparece o se presenta como obvio cuando no, en realidad no lo es. Muchas explicaciones del derecho está necesariamente vinculado al hombre porque el hombre lo crea y se presenta aparecería como una obviedad sobre la que no habría que discutir o no decir nada más. Y esta idea es una de las ideas que hay que poner en jaque porque no digo que sea falsa, pero sí que su argumentación no va más allá que una mera referencia lineal. Esto, por ejemplo, al estilo, o como lo podría decir Héctor, y ver que precisamente algunas lecturas eluden conceptualmente la presencia del hombre, por lo que no resulta tan obvio. ¿M? Y vamos entonces ya a la tercera, que tiene que ver con lo que hoy se trabajó con más detalle, qué significa cultura, cuál es su origen etimológico, cultura, descubrimiento y creación. Cultura viene de cultivar, cultivo. Perdón, se saltó la anterior. ¿Me salté una? Ah, ¿A qué sí, sí. apunta la Sí, pregunta sí, sí, sobre? sí, sí, sí. Perfecto, gracias. ¿A qué apunta la pregunta sobre el enlace entre el derecho y el hombre? Esta es la pregunta que debería tener fundamental, que debería tener una respuesta fundamental o apropiada. Y por eso ahora después enseguida lo volvemos a ligar con cultura. ¿Qué implica enlace? Enlace implica que de alguna forma, si nosotros no, la manera en como nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, se va a volcar en el derecho, como se puede volcar en cualquier otro producto. Yo hice una referencia muy breve en la clase anterior. El enlace es, el derecho es el resultado o es una forma de expresar o de manifestarse por parte del hombre en todo lo que el hombre hace. Hoy vimos las dos posibilidades de explicar la presencia del ser humano. Podríamos decir algo sobre esto, que es la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Eh, ah, para dar un dejo de honestidad, como lo decía en la clase anterior, nosotros apostamos o consideramos como válida la respuesta que habla de que el hombre es una criatura. Criatura implica haber sido creado por Dios, pero tampoco desconocemos en el trabajo, si ustedes ya lo leyeron o cuando lo lean, el trabajo de Negri son, son dos conferencias, una es una conferencia, la otra es más que una conferencia, es como un escrito, y yo agregué la segunda porque es una ampliación de un texto que él escribió hace mucho tiempo. Después, y como resultado de la conferencia, le fue incorporando más datos. Por ejemplo, incorporó la idea de ética en relación con encuentro y otras notas que no aparecen en el primero. Van a notar que si bien
dicen cosas diferentes, el núcleo es el mismo y el segundo tiene más elementos o más desarrollo. Entonces les decía, ese enlace es fundamental porque va a depender de qué concepción del hombre, qué imagen del hombre tengamos, el derecho que elaboremos. Como dijimos, cuando veamos en la clase que viene, probablemente ya empecemos con las antropologías nos van a permitir criticar esta imagen del hombre y, por supuesto, entonces, criticar el derecho. Dicho esto, lo relacionamos entonces con la pregunta sobre la cultura. ¿Qué significa cultura? Perdón, quiero decir algo más sobre creacionismo y evolución. Cualquiera de las dos respuestas son válidas. Nosotros optamos por la primera. La respuesta evolucionista se apoya, por ejemplo, en muchos conocimientos o avances científicos, sobre todo la teoría del Big Bang. Y no se trata de no se trata de hacerlas competir, cuál está en lo cierto o cuál está en el error. Diría que si se trata de punto de vista probatorio, ninguno de los dos alcanza un objetivo que satisfaga nuestras necesidades de conocimiento. Por un lado, la teoría creatural o lo que tiene que ver con la dimensión religiosa es una cuestión que mezcla conocimiento, ciencia y fe, y por el otro lado, desde el punto de vista evolucionista, es una teoría que arma cuestiones que tienen que ver con lo natural, con la naturaleza, la investigación de los fenómenos, pero deja abierta un sinnúmero de interrogantes que parece que no pueden ser explicados por la propia teoría. Yo les dejo una apreciación personal. Me resulta harto difícil o muy difícil pensar una y otra vez, y lo hice problematizar, la idea de que todo lo que hoy presenta el mundo haya sido el mero resultado de una chispa, un Big Bang o un choque de energías en algún momento de la historia del universo. Me resulta muy difícil pensar que eso podría explicar o a eso o en eso o esa cuestión reduciría la explicación del hombre. Lo mismo una idea bastante extendida que el hombre, lo vamos a contar después, es la materia o el resultado final de la evolución de la materia. Me parece que falta algo y que resulta contraintuitivo. Aunque es difícil, por supuesto, expresarlo, reflexionar sobre esto, pero sin intenciones de llegar a una respuesta definitiva. Héctor lo dice claramente, cualquiera de las dos lecturas que adoptemos, en cualquiera podemos llegar o nos podemos aproximar al fenómeno derecho. Teníamos ahí entonces, ¿qué significa cultura? Viene de cultivo, cultivar algo que requiere esfuerzo, ese es el origen etimológico, porque él dice, con la aparición del hombre se multiplica todo lo que la realidad natural ofrece y a partir de allí, con la mano que el hombre pone sobre lo natural, crece, surge y aparece el desarrollo. De todas maneras, no se trata de contraponer cultura y naturaleza. Sociológicamente hay muchos estudios que presentan ambas dimensiones como si fueran una cara positiva y una cara negativa, como si estuviesen en tensión o como si hubiese un conflicto entre ellas, o como si fuesen algo completamente diferente, distinto o aparte. Hay una relación muy estrecha y lo importante es que, como contaba Paula, cuando aparece el hombre, introduce la novedad. ¿Qué implica la novedad? Todo lo que en el mundo se venía dando y se podía explicar por leyes físicas, químicas, la ley de causalidad habla de la generación de un efecto que es consecuencia de una causa. En la medida en que existe esa causa, siempre se va a dar el mismo efecto. Y el efecto, a su vez, se constituye en una causa para un nuevo efecto y así sucesivamente. Pero en esto no hay novedad, hay repetición.
cíclica, causa determinado efecto. De ahí viene la famosa ley de causalidad, como la ley de gravedad. La ley de gravedad es una ley causal. La ley de gravedad, ¿qué nos dice? Nos dice que si arrojamos algo al aire, ineludiblemente estos que están en el aire vuelve al piso atraído por la fuerza de gravedad que tendría el planeta. Y esto puede acontecer o suceder 1.000.000 de veces y siempre va a suceder de la misma manera. Claro, salvo que, y esto se puede ver, por ejemplo, en toda la preparación que se hizo para viajar para salir de la gravedad de la Tierra, por ejemplo, el viaje a la Luna y otros, en donde se trabajan con condiciones que se hace desaparecer la fuerza gravitacional de la Tierra y en consecuencia los objetos flotan. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los astronautas, pero esto ya implica crear un ámbito que es artificial, no es el ámbito natural. Naturalmente, la ley de gravedad se puede repetir, se repetiría por siglos. Aparece el hombre y aparece que lo imprevisto, la libertad trae imprevisión, la novedad, no sabemos si se puede dar de tal manera o de la otra. Mete mano el hombre y ya la incertidumbre es muy grande. Y acá me gustaría hacer poner esta indicación. Muchas veces se habla, sabemos que si tocamos lo natural, esto se convierte en cultura. Y como dice Héctor en el trabajo, refiriéndose a Quant, parecería que hoy ya casi nada queda nada natural. Él dice que parece que el hombre hubiera puesto su mano, hemos puesto nuestras manos en todo lo que en algún momento podía o debía considerarse natural. Él considera tal vez un poco excesiva, porque hombre que puede haber algunos sectores todavía en el mundo en donde el ser humano no haya puesto sus manos y por lo tanto podamos seguir hablando de naturaleza en el sentido más profundo del término. Un dato importante. Muchas veces, y hoy estaba leyendo algunas catástrofes que se producen en el mundo y que tienen que ver con la naturaleza, y muchas veces se suele decir, es una catástrofe natural, es algo impredecible, el hombre no maneja los ritmos de la naturaleza, y muchas veces esto es falso. Muchas veces esos desastres, yo diría que en el último siglo, la mayoría de las veces, esos problemas climáticos son el resultado de haber intervenido el hombre en la naturaleza, haber distorsionado los ritmos de la naturaleza. Entonces ya no es una catástrofe natural, que se inunde, por ejemplo, que se inunden poblaciones de Brasil, que queden bajo el agua y el barro y completamente anegadas, no es una catástrofe natural, es simplemente el resultado de haber distorsionado el propio ser humano, el medio ambiente o la ecología del planeta, lo que implica, hay un dato muy sencillo, muy simple, si nosotros eliminamos los árboles, que sirven como un dique de contención natural y antes de que estuviera el hombre para equilibrar la fuerza del viento, el viento se hace incontenible. Por lo tanto, si el viento se hace incontenible, ese fenómeno que lleva a que se inunde y que se desplacen enorme cantidad de masas de agua y arruinen poblaciones, es el resultado de la tala indiscriminada de árboles que además sirve como un contenedor, como continente al agua misma y al viento mismo. Si nosotros hacemos desaparecer enorme cantidad de hectáreas, el resultado probablemente que tenemos y que vamos a seguir teniendo y que muchas veces se está multiplicando a lo largo del planeta, sean estas catástrofes, pero que ya no son naturales, son catástrofes culturales. Esto se produce porque puso la mano el hombre allí. Fuimos después al concepto de libertad. La libertad, Héctor siempre dice que el ser humano está dotado de libertad, goza de libertad, pero también puede, a pesar de esto, hacer un uso contradictorio de la libertad. Vamos a ver que este uso contradictorio de la libertad va a aparecer en aquella temática que estuvo sobre el cierre de la explicación de hoy, que es los ingredientes que él introduce como ética y encuentro para explicar el derecho. Cultura, entonces,
descubrimiento y creación, todo lo que, de alguna manera, lo que hace el ser humano es recrear. Los seres humanos no creamos de la nada, sino que recreamos a partir del descubrimiento de lo que ya existe. Y este descubrimiento de lo que ya existe permite una recreación. No creamos de la nada ex nihilo, sino que sobre la base de lo existente vamos generando. ¿Qué generamos a lo largo de 21 siglos? Nuestro cerebro generó mediaciones para poder resolver los padecimientos o los problemas que tenían los hombres originarios o originales, ¿no? Inclemencia del tiempo, falta de alimento, eh, eh, alimentación, vestimenta, etcétera, etcétera. Ahora vamos a una cuestión que es controvertida. ¿Son el hombre y el derecho productos culturales? ¿Por qué? ¿Por qué digo que ¿Por qué digo que esto es una cuestión controvertida? Nosotros los seres humanos tenemos parte o algo de naturaleza. ¿Qué tenemos de naturaleza? En nuestra estructura psicobiológica somos naturaleza, es decir, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos e ineludiblemente tenemos que morir. Esas son leyes causales que explican o describen el proceso de aparición y desaparición de todos los organismos vivientes. Y de eso el ser humano no escapa. Entonces, en este sector somos naturales. Podríamos decir que nosotros ya contamos con esta estructura. No decidimos ver, no decidimos respirar, no decidimos crear, alimentarnos ni procrear. Ya estamos diseñados de esta manera. Por eso, en esta dimensión, somos cultura, como cualquier animal. Por eso, hoy se habla, no sin razón, de animales no humanos y animales humanos, porque precisamente en esa animalidad es que nosotros compartimos naturaleza con otros seres vivientes. Y el derecho es un producto cultural. ¿Quién lo crea? El hombre. ¿Y cómo lo crea? ¿De dónde surge? Y surge de sus propias entrañas. Pero al crear el derecho, actuamos completamente, somos absolutamente libres para crearlo o estaríamos condicionados de alguna manera. Si nosotros decimos el derecho es un producto estrictamente cultural, la cuestión se complica, porque esto podría significar dos cosas, insisto. Una, que crearlo de manera completamente arbitraria. Y cuando digo arbitraria, sujeto al propio arbitrio. Lo hago como quiero, lo hacemos como queremos, como nos venga en gana, como se den las circunstancias. Lo hicimos de tal manera y lo podríamos haber hecho de otra. No hay un patrón, no hay una guía, no hay un parámetro. En la modernidad, precisamente, esta lectura sobre el hombre y sobre el derecho alcanza su pico más importante. Los modernos dicen, nosotros los seres humanos nos hacemos a nosotros mismos, implica en ese hacerse ninguna limitación y en consecuencia, así como somos capaces de hacernos a nosotros mismos, yo lo diría de esta manera, sin caer, sin tener miedo a equivocarme, como nos dé la gana, y también entonces podríamos hacer el derecho como nos dé la gana. Esta es la consigna de la modernidad. La consigna más fuerte del moderno es esta. Nos hacemos y hacemos lo que nos rodea como nos dé la gana. Pero también podría indicar otra cosa, y no dejar de ser cultural. Por ejemplo, habría ciertos datos de los cuales
podríamos partir para llegar al derecho. ¿Existen estos datos? Datos que implican algo previo en la elaboración del derecho. Hay una discusión antiquísima en la filosofía del derecho entre quienes sostienen que para elaborar el derecho tenemos que partir de ciertos datos que hay que descubrir en el propio hombre y en el mundo y en la naturaleza para luego, o al tenerlos en cuenta, poder elaborar un derecho adecuado o correcto. Y otros que dicen que no, que estos datos previos no existen, como decía recién, que la manera de elaborar el derecho tendrá que ver con cuestiones que son tan variables y concomitantes como lo son el devenir de la vida del hombre. Pensamos que la respuesta más correcta es la primera. Dice Héctor en algunos trabajos, hay un dato o hay datos previos y luego viene una tarea. Por lo tanto, estos datos previos implicarían que hay algo natural. No sería cultural porque no lo hacemos nosotros. Ya está. ¿Qué implica dato? Dato, etimológicamente podríamos decir que es algo que se nos presenta, se nos aparece, lo vemos, es independiente de que lo aceptemos, no tiene nada que ver, no es el resultado de nuestra propia acción, está aunque no nos demos cuenta de ello, e incluso podemos ignorarlo. Vamos a ver que el ignorar un dato previo nos puede llevar a un riesgo muy grave, en el caso del derecho, elaborar un mal derecho. Y luego vendría la tarea. ¿Qué sería la tarea? A partir de esos datos que son naturales, no culturales, la tarea sería usar el derecho para permitir que el hombre, que es diálogo, y lo adelantamos, pueda generar ese diálogo en términos o en ámbitos sociales. ¿Podríamos reemplazar el término naturaleza por condición humana? Diría que sí. Tal vez lo mejor no sea hablar de como dato previo algo natural, sino como condición humana. Algunos autores tornan equivalente la naturaleza a la condición humana. ¿Y qué sería la condición humana? ¿Qué sería ser humano? ¿Qué sería ese dato que usted dice es previo y del cual tenemos que partir para llegar al derecho? Y yo diría que ese dato pueden ser uno, dos o tres rasgos, si quieren, uno, dos o tres rasgos, no más, si quieren, que forman parte o han formado parte de cualquier ser humano, han estado presentes en cualquier ser humano que haya habitado el planeta, desde la aparición del hombre en la Tierra hasta el momento. Claro, ¿cómo probaríamos la verdad de esta afirmación? Y lo podríamos hacer de diferentes maneras. Nosotros vamos a proponer, nos apoyamos en esta idea. Entonces, ¿cómo la reafirmamos? Y, por ejemplo, los estudios etológicos. Los estudios teológicos tienen que ver con estudios que rastrean los primeros movimientos del humano en el planeta. Hoy con un utillaje, con un trabajo de campo y con una sofisticación en los instrumentos que permiten descubrir los primeros pasos de los primeros hombres. ¿Qué hacían los primeros hombres en el planeta? ¿Qué tipo, si se quiere, de cultura tenían? Porque cuando alguien escribía una pared en el periodo neandertal, cuando alguien escribía la pared, ahí ya estaba haciendo cultura, ahí ya se estaba manifestando. Hoy tenemos, la ciencia tiene instrumentos muy potentes para poder descifrar. Y estos instrumentos potentes, ¿a qué nos van a llevar? Estos instrumentos que lo voy a dejar planteado y que va a ser creo que producto de una conversación muy interesante, que es esto. Estos instrumentos nos van a demostrar que lo que hoy conocemos o llamamos derecho, esas diversas formas de manifestación, ya estaba de manera embrionaria en las primeras culturas. Ya había, entrecomilladamente, derecho entre los primeros hombres. Cierto es cierto
y nosotros decimos que el derecho es una expresión de la condición humana, seguramente lo que explica ese derecho embrionario en los hombres originarios tiene que ver con algo que ellos ya tenían y que comparten con nosotros. Vamos a ver que se dan, que existen estos rasgos, y a estos rasgos los vamos a denominar condición humana. Esto sería la parte dada. Hablamos del encuentro. Voy a dar un ejemplo más actual. Hablamos del encuentro. Sintetizando por la altura de lo que le estamos contando, el encuentro implica que los seres humanos solo nos desarrollamos a partir de la presencia de los demás. ¿Esto qué es? ¿Es una expresión de deseos? ¿Es una afirmación vacua? ¿O se apoya en datos concretos? Diríamos que esta afirmación se apoya en datos concretos, incluso en datos científicos, incluso en datos biológicos. Un médico y pensador dialógico, un filósofo que se llamó Ross Carvalho, que está mencionado, que Héctor menciona en algunos de sus trabajos, dice que el ser humano es un ser humano que nace de manera incipiente o prematura, biológicamente 9 meses, pero la diferencia que implica en un periodo que parece muy largo, a diferencia de otros seres vivientes, otros animales, cuyo periodo de gestación es mucho más corto, dice, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en el reino animal los animales pueden nacer a los 2, 3, 4, 5 meses y cuando salen no necesitan prácticamente nada. Ya vienen munidos de un aparato instintivo que a los pocos días les permite desenvolverse libremente. Incluso aun cuando pierdan su referencia, se separen del grupo o lo que fuese. En cambio, el ser humano no. El ser humano nace prematuramente porque no nacemos con instintos completos, nacemos con otras cosas que los animales no tienen. Por eso somos seres humanos. Pero esto lo forjamos a partir de la relación con otros. Y a la medida que no forjemos relación con otros, la condición humana no puede desarrollarse. Ya lo vamos a ver, está el famoso ejemplo de los niños de Midnapore, que una antropóloga analiza o estudia y que ejemplifica precisamente esto. No podemos desarrollarnos sin los otros. Entonces, es un dato fehaciente. ¿Nosotros lo inventamos a esto? ¿Es el resultado de nuestra propia creación? ¿Es algo que nos gusta? No, es inherente a la condición humana. ¿Lo podemos desoír? ¿Podemos ignorar este dato? Sí, se puede desoír, se puede ignorar este dato o se puede hacer que no existe o se puede afirmarlo contraviniendo la realidad de la condición humana, como lo hacían los modernos. Los modernos decían o dicen y siguen sosteniendo, cada uno de nosotros puede desarrollarse y al desarrollarse puede prescindir completamente de los demás. Esto es lo que dio lugar a lo que se llama como perspectiva, la perspectiva individualista. Y hoy es una idea que también se repite. No necesito de los otros para poder desarrollarme. En última instancia, si los otros están, la única evidencia es que no tengo más remedio que aguantarlos, ¿no? Están ahí. Pero aunque me fastidien que están ahí, les podría dar o podrían serme de utilidad. Razonamiento que empiezas con los modernos. No los necesito, pero están ahí. ¿Qué puedo hacer para que no me fastidien? Y tal vez puedo usarlos como medios, ¿no? Esto lo vamos a contar más adelante, pero lo incorporo porque tiene que ver con la explicación. El otro está ahí, puedo ignorarlo, o cuidado, como hicieron los modernos, la mentalidad moderna. No lo ignoro, le presto atención porque voy a intentar manipularlos, utilizarlos.
esta es parte de la historia de la humanidad desde la modernidad para acá. Entonces, hay algo que es natural, la condición humana, dato previo y que tenemos que respetar. ¿Por qué tendríamos que respetar? Y porque si no lo respetamos, podemos generar, podemos hacer expresiones que supuestamente sean expresiones de derecho, pero que en definitiva no se correspondan con el derecho. Por ejemplo, podríamos hacer una ley que permita, vamos a inventar acá, no sé si puede ser un invento o no, tal vez. Supongamos que elaboremos una ley que permita la eliminación de los seres humanos cuando los seres humanos tienen enfermedades de las que no pueden retornar, de las que no pueden volver y que sostenerlos con vida es un gasto, implicaría un gasto. Y este gasto tendría que ser soportado por la sociedad. No. Claramente esto puede llamarse ley, alguien le puede poner ley de derecho o ley jurídica, pero no tiene nada que ver con el fenómeno jurídico. En consecuencia, sería un error gravísimo elaborar una reglamentación, una regla de este tipo, además de que no la podríamos considerar derecho. ¿Y esto por qué? Y porque estamos contraviniendo un rasgo fundamental de la condición humana. Por lo tanto, elaborar una ley desconociendo estas características implicaría generar una legislación errónea y equivocada. Y ahora voy a agregar algo más, cuando avance un poquito sobre la otra pregunta, que es el error que se puede cometer en el derecho no es un error conceptual. Va más allá de que sea un error conceptual. Porque si fuera un error conceptual o simplemente de discusión en términos de verdad, tal vez no sería importante. El error del derecho implica que esto se traduzca en la cosmovisión social, en el comportamiento social. Un mal derecho genera errores u horrores a nivel de convivencia social. Pero no es una discusión meramente conceptual. Insisto, si fuera una discusión meramente conceptual en términos de verdad, tal vez no tendría ninguna importancia. Dicho de una manera más sencilla, cada vez que los seres humanos nos equivocamos al elaborar reglas porque desconocemos la condición humana, somos los propios seres humanos los que pagamos esos errores. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿son el hombre y el derecho productos culturales? Diría que el derecho es un producto cultural en tanto y en cuanto entendamos lo que acabo de decir recién. Sí que es un producto cultural, pero es un producto cultural que se apoya en un dato previo, que es la condición humana. ¿Mm? No es un producto cultural completamente escindido de lo que nosotros somos, como lo propugnan las teorías, muchas teorías del derecho a partir de la modernidad. ¿Mm? Pero tampoco es un derecho, tampoco es un producto natural, porque en el ser humano conviven un plano de naturaleza y un plano y una parte o un sector de cultura. Conviven, interactúan, se explican uno con el otro, se justifican el uno con el otro y son imprescindibles para nuestro desarrollo. ¿Cómo se puede juzgar el valor de una obra cultural? Este es un dato, esta es una cuestión, también una pregunta muy interesante. ¿Se puede juzgar un producto cultural? Dijimos que los productos culturales, hoy los contaba Paula, los productos culturales podrían considerarse, o había que preguntarse si los podemos considerar como buenos o como malos. En el trabajo Héctor dice que podemos hacer dos columnas como una especie de debe y haber, y allí ir colocando los productos culturales que sean considerados buenos y en el otro los productos culturales que sean considerados malos. Pero él dice que esto es difícil de hacer,
¿Por qué? Podríamos no discutir que haya em, eh, productos, él usa esta expresión latina, mala in se, productos perversos o malos en sí mismos, y productos culturales buenos en sí mismos, mal y bien en sí mismos. Pero hay otros o muchos que no. ¿Por qué? Como decía Paula y mostraba en el gráfico, aparece el tema de la ambigüedad de los valores. Y el ejemplo concreto, clarísimo, es el del bisturí, el que conocemos, el ejemplo del bisturí. El bisturí es un instrumento creado o diseñado, realizado por el avance de la ciencia para intervenir en el ser humano, operarlo y evitarle malos mayores. Pero también el bisturí puede ser diseñado para dañar a otro. Si quieren a un ejemplo más concreto, difícil, problemático y que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, un cuchillo Tramontina es un cuchillo diseñado para cortar con comodidad un trozo de carne, un pedazo de carne, pero la mayoría de los asesinatos, las muertes y los apuñalamientos son a partir del uso de cuchillos Tramontina. Claramente ahí vemos esa ambigüedad de los valores. Entonces se pregunta o se preguntó por el derecho. Hay una discusión entonces previa. ¿Existe el bien y el mal en sí mismos? ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿Qué sería lo bueno y lo malo? Y acá va a aparecer la ética. ¿Se acuerdan cuando vimos, traigamos a colación esas categorías que vimos en las primeras clases? Porque dijimos que nos íbamos a apoyar en la filosofía. ¿Se acuerdan que vimos la ontología, que tenía que ver con el, el- el- el definir qué era el ser de la realidad? Fíjense que en el PowerPoint se habla de ser personal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Acá estamos utilizando la ontología como disciplina filosófica para hablar del ser personal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la realidad de aquello que llamamos ser humano? El ser sería la realidad. ¿Cuál es? Le agregamos personal. Vamos a decir que es ser persona. Vamos a también ver que ser persona no es algo que tenga que ver con lo individual. Se llega a ser persona a partir de los demás. Entonces, sacando en limpio, según nuestra perspectiva, la realidad o ser del ser humano o de lo humano es llegar a convertirse o devenir persona. Por eso se habla de ser personal. Acá usamos mano la ontología. Pero también está la ética. ¿Qué es la ética? La ética es aquello que nos guía o debería guiarnos en nuestro comportamiento, es decir, una guía para actuar o saber cómo comportarse. La finalidad de la ética sería actuar bien y evitar actuar mal. ¿Habría un mal en sí mismo y habría un bien en sí mismo que no admita discusión? Por supuesto, hay comportamientos que nosotros podríamos considerar mala in se, es decir, malos sin ningún lugar a dudas o perversos, y habría comportamientos buenos en sí mismos, sin lugar a dudas, sin ser ambiguo. Pero esto no es lo que le pasa al derecho. Esto no ocurre con el derecho. Por eso dice Héctor, al derecho lo tenemos que ubicar o dónde lo ubicamos. Y ahí viene lo que Paula comentaba de la lectura negativa o positiva del derecho. Pero mm, a eso voy a llegar, vuelvo a lo que dije recién. ¿Cómo se puede juzgar el valor de una obra cultural? ¿Cómo lo juzgamos? ¿Cómo juzgamos? Fíjense esto, que hay una cuestión que hoy se debate interesantísima, que es la interculturalidad. ¿Qué implica la interculturalidad? La interculturalidad implica
saber a ciencia cierta que hay muchísimas culturas en el planeta, todas tienen su propia identidad, consistencia y son relevantes, y que en consecuencia no tenemos que abocarnos a tratar de saber si hay una cultura mejor que otra o si hay culturas avanzadas y otras primitivas. Yo no uso el término primitivo porque el término primitivo es producto del etnocentrismo cultural, es decir, la idea de que la civilización está en Occidente y no en el resto del mundo. Por ello los occidentales muchas veces hablamos de civilización y barbarie está ligado a primitivo, pero hablar de civilización y barbarie implica desconocer la interculturalidad. Nosotros padecemos ese mal. A nosotros nos han hecho creer como occidentales que nuestra cultura, que nuestra sociedad se corresponde con lo que sería una matriz civilizada, mientras que otras culturas se corresponden con una matriz que sería incivilizada o bárbara, o en términos de pensamiento, Europa piensa de manera racional, Oriente o la otra parte del mundo piensa o ha pensado siempre de manera irracional. Acá ya hay un tema muy interesante que además tiene que ver con el derecho y tiene que ver también con el derecho internacional. ¿Mm? Entonces es difícil juzgar culturas. ¿Cómo lo haríamos? Hay una discusión. Nos dicen, no podemos juzgar otra cultura desde mi cultura porque ambas son relativas, ninguna puede presentarse como absoluta y no tengo una medida para juzgar si mi sociedad actúa como corresponde y la otra no. Exacerbado este argumento nos llevaría a un relativismo muy fuerte. Ninguna cultura, como ningún ser humano, puede juzgar a otro, porque cada ser humano tiene una manera de ser que no puede contrastarse, equipararse con la de otro. Y cada cultura tiene una manera de ser y comportarse que no puede contrastarse con otra. Y no tiene, en definitiva, demasiado sentido preguntarse si la verdadera es aquella o si la verdadera es la mía. Dejemos que las culturas estén y que cada uno ande o camine su propio derrotero. Esto es lo que se denomina, llevado al extremo, relativismo. Hay otra postura que dice, una cultura puede juzgar a la otra y la puede juzgar en términos de su desarrollo, que es lo que pasó con Occidente. Occidente dice, nosotros tenemos ciertas creaciones o ciertos desarrollos que nos hacen superiores a las demás culturas, pero por lo tanto, siendo superiores, las otras tienen que acogerse a nuestros designios. Y además viene lo otro, que sería como una especie de paternalismo. Nosotros avanzamos sobre las demás culturas para que las demás culturas dejen de ser primitivas y se conviertan en culturas civilizadas. Estos dos polos dan lugar a un conflicto muy fuerte que vamos a ver más adelante. Pero el interrogante subsiste. ¿Podemos juzgar de cultura a cultura? Para esto necesitaríamos encontrar un criterio, como lo llama Kota, que es un filósofo del derecho en el que nosotros vamos a apoyarnos y trabajar mucho. Dice Kota, si esto fuese cierto, lo que habría que descubrir es si existe un criterio transcultural. ¿Qué significa transcultural? Que pueda atravesar las diferentes culturas, que no surja, que no parta de ninguna, que pueda atravesarlas y en consecuencia este concepto transcultural que de alguna manera sobrevuela las diferentes culturas podría servir de criterio para juzgarla. Estamos de acuerdo con Cota, la cuestión es muy difícil, pero volviendo a lo que dije hace un ratito,
que nosotros admitimos, consideramos como válido, si encontráramos un solo dato, nos bastaría con un solo dato que pudiéramos identificar como propia de la cultura y de un hombre de esa cultura. Por ejemplo, que la encontrásemos, estamos en Argentina, que la encontrásemos en China, pero que también la encontrásemos en la China del siglo V, pero que también la encontramos en los griegos en el siglo I después de Cristo, pero que también la encontráramos en la cultura andina de este continente latinoamericano mucho antes de la aparición del español, mucho antes de Roma y de Grecia. Por ejemplo, la cultura incaica, que encontráramos ese dato. Si esto fuese posible, entonces ya estaríamos en condiciones de decir que en función de ese dato que aparece a lo ancho y a lo largo del planeta y de la historia del planeta, podríamos juzgar diferentes productos culturales, porque el criterio sería transcultural. No es un dato anecdótico, un dato del italiano del siglo XX, ni un dato del romano del siglo III, ni algo del griego de anterior al periodo del pensamiento, ni de un chino en el siglo XIX. No, es un dato que atraviesa todas las culturas. ¿Existe este dato? Sí, existe. Y nosotros, a partir de este dato, consideramos que pueden ser juzgadas todos los productos culturales. ¿Por qué? Habría otra manera de juzgar estos productos culturales. ¿Y cuál sería? Muy usado, muy utilizado. Y es el siguiente, se nos dice, juzguemos un producto cultural por sus resultados. La clave es el resultado. Hoy está de moda la palabra, incluso hasta en los deportes, eficiencia, resultado. Juzguemos una cultura por sus resultados. Este criterio es definitivo. Según el resultado, podremos considerar una cultura como desarrollada o no desarrollada. No me gusta mucho este término, pero usémoslo, entrecomillado. Esto tiene un inconveniente intuitivo. ¿Los resultados para quién? ¿Para quién? Porque si de resultados hablamos, uno podría suponer que habría resultados de una determinada hora cultural que beneficien a algunos, pero también resultados que perjudiquen a otros. Con lo cual, el argumento ya empezaría a perder fuerza o consistencia, porque se supone que si el producto cultural es bien considerado, sus resultados tienen que beneficiar a todos. Claro, si yo digo, esta sociedad, culturalmente hablando, es lo mejor que le puede pasar al hombre, ¿desde qué lugar podría decirlo? Yo diría, hoy lo podría decir desde el lugar de formar parte del 8% de la población del mundo del planeta que vive en condiciones de extrema abundancia. Sin embargo, el 8% de la población del planeta que hoy vive en condiciones de extrema abundancia tiene resultados que para ellos son beneficiosos, pero que se chocan de frente con todo el otro porcentaje de la población mundial del planeta que vive en diferentes escalas, desde la más absoluta falta de lo necesario hasta lo necesario para sostenerse con mucha incertidumbre. Hay una gama en ese otro porcentaje que cubre el resto del planeta, una gama, pero que diría, inclusive dentro de esta gama, porque no quiero ser lineal, el porcentaje más grande lo llevan aquellos que no se ven beneficiados, que no tienen casi beneficios
en esos resultados que da el producto cultural que el moderno consideró como civilizatorios. Entonces, este criterio es manifiestamente insatisfactorio. La clave del eje, se lo sintetizo en dos palabras. La clave del eje para juzgar un producto cultural es que este producto cultural reconozca la dignidad humana. Y acá empezaría también otra discusión, ¿ah? Pero la clave es esta: reconozca la dignidad humana. Habría que, porque todo tiene que ser problematizado y todo nos lleva a una ulterior pregunta: ¿qué es lo que entendemos por dignidad humana? Claro, la dignidad humana, por ejemplo, no es la dignidad humana de la Arabia Saudí, que considera que no en mucho tiempo, y ellos lo consideran como beneficioso, va a poder ingresar al primer mundo o va a poder ser parte o igual a países de Europa. Y les dijeron, no, ustedes no pueden o no van a ingresar al primer mundo o a Europa, porque más allá de todos los inconvenientes y problemas que Europa sufre, ustedes tienen algo que en Europa estamos tratando de erradicar, les dijeron desde el primer mundo, que es, por supuesto, la absoluta invisibilización de la mujer en un país como Arabia Saudita. Dice, bajo estas condiciones estamos desconociendo la dignidad humana. Entonces, si están desconociendo la dignidad humana, no van a poder formar parte nunca de Europa. Este es entonces el criterio transcultural. Hay algo en el ser humano que lo torna digno. Hablemos de la época en la que hablemos. Ese algo, esa dignidad humana, es lo que nos va a permitir juzgar los productos culturales y además nos va a permitir, a lo que a nosotros nos interesa, juzgar el derecho. ¿Tarda mucho el hombre en descubrir el valor positivo o negativo de una obra cultural? Tarda mucho y puede tardar siglos, puede tardar toda una vida. Por ejemplo, la esclavitud. Tardamos siglos en descubrir que la esclavitud era un producto cultural. Prestémosle atención a esto, ¿no? Porque me parece que muchas veces pasa desapercibido. La carga de la expresión de lo que yo estoy diciendo, así como sería como que estoy contando algo importante, pero se me escapa, ¿no? Muchas veces decimos algo muy importante, pero al mismo tiempo que se nos escapa. Fijémonos el ejemplo de la esclavitud. Siglos hemos demorado y todavía hoy no podríamos decir que hayamos erradicado esta demora. Sí, la percepción cambió, pero para que las cosas se den, si se quiere, de manera completa, humanamente hablando y entrecomillado, en términos relativos, la esclavitud no solo tendría que haber desaparecido en las cabezas, sino tendría que haber desaparecido en las acciones. Y muchísimas de las cosas que nosotros planteamos todavía tienen que dar ese paso. No estar en el discurso, pero tampoco tiene que estar en los hechos. Y hoy por hoy asistimos a formas diferentes de esclavitud, que son mucho más difíciles de detectar, que por supuesto no tienen que ver en la mayoría de los casos con trabajos forzados, pero que son tan perversas y dañinas como la esclavitud que conocíamos. Mucho podemos tardar. Adelanto, digo algo simplemente, no lo voy a desarrollar ahora. Estoy íntimamente convencido que el descubrir el valor positivo o negativo de una obra cultural se va a complementar el día que descubramos, primero, que es un producto cultural. Y a esto también hacía alusión. ¿Qué quiere decir que es un producto cultural? Que es algo hecho por el ser humano. En algún momento romperemos, o no, en algún momento romperemos con esta idea de que la mayoría de los problemas, la mayoría de los males, la mayoría de las cuestiones nos han venido, las han tirado desde un helicóptero
al planeta Tierra y no tenemos más que aceptarlas, adaptarlas, sobrevivir o morir. Algún día nos tendremos que sacar a la cabeza eso y darnos cuenta, al menos en lo que a nosotros nos importa para juzgar obras culturales, que las obras culturales que son malas, de todo tipo, las hemos hecho nosotros, las hacemos nosotros, las mantenemos nosotros, como dice Juan, lo que hacemos mal, nosotros mismos lo podemos mantener y perpetuar. Y está lleno de cosas que hacemos mal, que nosotros mismos sostenemos y perpetuamos. El día que nos demos cuenta de esto, además que nos demos cuenta de que somos víctimas, probablemente, tal vez, no lo sé, la cuestión o se convierta en algo diferente. Mientras tanto, como dice Héctor en muchos de sus trabajos, habrá una enorme brecha entre las promesas que ofrece el ser personal. La brecha es entre lo que decimos y lo que realizamos y lo que hacemos. Y si tengo tiempo, creo que tengo unos minutitos, es una cuestión interesante esta. ¿Puede modificarse con el tiempo su valoración? Sí, dijimos que sí y dimos el ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo cómo cambiamos nuestra valoración? Concientizándonos. ¿Y cómo nos concientizamos? Educándonos. ¿Y cómo nos educamos? Moralmente. Se trata, como dice Héctor, de una cuestión de educación moral. La valoración, porque valoramos lo que es bueno siendo malo, solo puede modificarse con una adecuada concientización. Ya vamos a hablar más sobre esto con más detalle cuando nos metamos en el derecho. ¿Es el hombre un ser concluso, terminado? Esta cuestión es la que quiero cerrar hoy. Tiene que ver con la idea de proyecto. En nuestra definición de derecho nosotros hablamos que el derecho es un proyecto y tiene que ver con un rasgo humano. Fíjense, acá tendríamos una prueba, o habría una prueba de lo que yo les estoy diciendo. Si después de hablar esto, alguno de ustedes, o todos, o algunos, no se consideraran como seres proyectivos, probablemente nosotros todos estamos equivocados. ¿Qué significa ser concluso? Ser concluso implica que al nacer y al crecer y al desarrollarnos, ya seríamos como una especie de semilla de una planta. Ya seríamos lo que tenemos que hacer, no habría ninguna sorpresa, ninguna novedad, y todos los seres humanos seríamos ejemplares multicopiados de aquellas que en una planta podríamos denominar semilla. Por ejemplo, una semilla la tiramos a la tierra, le echamos agua, sabemos que de esa semilla va a surgir una planta que va a tener tales características y que podemos echar 1000 semillas en miles de lugares diferentes y que la semilla va a dar lugar a la misma planta, a la misma flor, que va a necesitar solo agua, que va a envejecer, va a morir o que va a florecer. Y no hay cambio alguno. Esto es lo que los medievales llamaban en términos filosóficos pasar de la potencia al acto. Para los medievales, el ser humano era el paso de la potencia al acto. Potencia que implicaba. No oyeron mucho decir, y ese tiene mucha potencialidad. Lo que está queriendo decir es que tiene algo que necesariamente después va a desarrollar. Esto es falso. Los seres humanos nos pasamos de la potencia al acto. De la potencia al acto pasa una semilla que se convierte en una planta, no el ser humano. Por eso en el ser humano nosotros hablamos de proyectivo. Debemos llegar a hacer tal cosa, pero a lo mejor nos quedamos en el camino, 1, 100, 200, 1000, 300. Podemos llegar, debemos hacer tal cosa. Muchísimos lo harán en una escala con mayor o menor amplitud y otros con menor amplitud, pero nunca de una manera igual. Y además, nunca estarán agotadas nuestras posibilidades. Proyectivo significa ir hacia adelante. Proyecto, lanzado hacia adelante. Somos probablemente, y nunca lo podremos anticipar ni saber,
el resultado de nuestros propios encuentros y desencuentros, va a decir Héctor más adelante. Pero nunca estamos concluidos. Está la base del prejuicio. Las sociedades altamente prejuiciosas como la nuestra parten de esta afirmación que es equivocada. Parten de suponer que alguien ya demuestra lo que es en función, diría Héctor, yo algo dije en la clase anterior, de rasgos que en última instancia solo pueden ser un error, una excusa o una foto, pero que no definen lo que ese ser humano es en principio. Entonces, el prejuicio nos hace decir que si nació en tal lugar, su destino será ineludiblemente aquel. Si nació en este, su destino ineludiblemente será aquel. Si no tiene tal cosa, ineludiblemente va a terminar siendo esto. Y si tiene tal cosa, ineludiblemente no va a ser esto. Por supuesto, con una altísima honda carga de discriminación. Es así, no puede cambiar, no puede modificarse, ya está agotado. Vamos a ver que esto hay mucha tela para cortar cuando hablemos de la cosificación, pero no hay ninguna duda que está a la base en una sociedad como la nuestra, insisto, altamente prejuiciosa y que implica suponer que alguien está concluido, aún en su más temprana edad. ¿Por qué somos proyecto? ¿Qué quiere decir que somos proyecto? Que nos ponemos objetivos y esos objetivos los realizamos, pero no se agota allí nuestra vida. Inmediatamente estamos pensando en hacer algo diferente. Por ejemplo, ustedes, en algún caso, en algún momento yo y Paola y Marina, objetivo ser abogados. Llega el día, somos abogados, el proyecto terminó. ¿Estamos concluidos como abogados? No, inmediatamente sabemos que nos falta algo, queremos hacer algo, otra cosa, algo distinto, algo diferente. Entonces cada uno se habrá dedicado al ejercicio de su profesión, a hacer otra cosa, a algo puntual en su profesión, que se va a convertir en un nuevo proyecto que luego va a ser facticidad. Lo que hoy es proyecto, mañana es facticidad. Facticidad implica que quede incorporado y no nos agota, no terminó nuestra vida. Siempre tenemos posibilidad de ir más lejos, aunque sea algo diferente. No se agota. Tal vez en mi caso sea el último curso que dicte, con lo cual será el cierre que ya no implicaría ser abogado, pero esto no implica que yo ya estoy concluido. Probablemente, seguramente tenga algún otro desafío, alguna otra actividad o algo que implique ponerme en un proyecto distinto o diferente. Por eso es que no somos ni conclusos ni terminados. Y esto hasta el último momento de nuestra vida. Ergo, cerrando, el derecho también va a ser un proyecto, porque el derecho va a ir o debería ir al compás de las propias realizaciones humanas. Por eso es algo que siempre se combina o se vincula mucho con lo utópico. Llegamos a determinado lugar. ¿Se terminó el viaje? No, estamos un poco más cerca, pero todavía no llegamos a destino. Seguimos avanzando. ¿Terminamos el viaje? No, estamos un poco más cerca, pero al destino no llegamos. La existencia del hombre siempre es una existencia proyectiva. Es aquí, ahora, pero todavía no. Aquí, ahora, pero todavía no. Lo mismo le va a pasar o le pasa al derecho. ¿Qué significa la palabra existir? La palabra existir tiene que ver con una connotación humana que es la del encuentro. Muy rápidamente, hay tres niveles en la realidad: el estar, el vivir y el existir. El estar tiene que ver con las cosas. Una piedra está, este estuche está sobre la mesa, pero es una cosa, es un objeto. Este cursor está sobre la mesa. No podemos decir más nada. Un animal, una planta, un árbol está, pero además vive. ¿Qué implica vivir? Respirar, un intercambio biológico con el entorno. Entonces, ¿qué diríamos de los animales? Los animales están,
está plantado, la planta o el perro está parado, pero además vive, cosa que no hace la piedra. Los seres humanos estamos, vivimos la parte natural, pero existimos. ¿Qué implica que existimos? Que damos un paso más que una cosa, porque no es estar, más que un animal, porque no es vivir, y se agrega la categoría de existir. Acá hay algo interesante que nosotros en el lenguaje coloquial muchas veces me fui dando cuenta con el tiempo, con los años, muchas veces confundimos, porque confundimos el vivir con el existir. Y no es lo mismo vivir que existir. Son dos cosas completamente diferentes. Y alguien puede vivir hasta el último momento de sus vidas, pero puede haber tenido enormes dificultades para existir, porque existir no es vivir, es más que vivir. Existir es poder ser aquello que hemos sido llamados a ser, como dije hoy, persona. Pero este es el resultado del encuentro. Alguien en un ejemplo hipotético de laboratorio, ¿no? Voy al ejemplo extremo hipotético de laboratorio, que nunca hubiera tenido contacto, hubiera eludido el contacto con sus semejantes, hubiera impedido el contacto con sus semejantes, no hubiera podido, no se puede considerar, ni hubiera podido considerarse ser humano. ¿Vivió? Sí vivió. Lo que pasa es que no existió. En la realidad, ¿qué nos ocurre a los seres humanos? Tenemos enormes dificultades para esto, por eso, algunos autores, y termino con esto, hablan de que habría una existencia auténtica. La existencia auténtica tendría que ver con acercarnos más o menos a lo que es ser persona con otro. Y una existencia inauténtica que es alejarse del otro y alejarse del ser persona. Pero ambas diferenciadas del vivir. Bien, nos quedó un poquitito, pero tal vez seguramente ya lo podemos meter como contenido de la clase que viene.